Bueno, ayer les contamos algo, les anticipamos algo que todavía creo no está confirmado oficialmente, no sé si ha salido un boletín oficial, ahora vamos a tratar de abordarlo el tema, tiene que ver con el año que viene y con los puentes turísticos, esos días que están entre el fin de semana y un feriado, que es inamovible. Entonces, ¿se acuerdan que el gobierno nacional inventó los puentes turísticos para que la gente empiece a viajar en esos fines de semana largos e incentivar la actividad comercial turística? Pero eso también traía algo de la mano, que es los que reciben a los turistas tenían que trabajar, ¿no? Fundamentalmente ese día tenían que trabajar. Pero además era feriado para todo el resto del país, porque imagino gente, o sea, esto se concentraba en no sé cuántos lugares turísticos del país, a ver, un puñado. El resto era feriado absoluto durante ese día también. No se trabajaba, pero además se le pagaba a los trabajadores ese día, que sí lo hacían, porque no sé, en un supermercado, por ejemplo, estaba abierto, le pagaban como un feriado, como un doble. A partir del año que viene, los días esos, los puentes turísticos, no van a ser laborables y el empleador va a definir si les da libre el día o no a sus trabajadores. Queremos buscar repercusiones de esto, más allá de lo turístico, desde el punto de vista del empleado de comercio, porque le cambia la cosa, me parece que bastante. Quiero charlar con Martín Lemos, el titular de los empleados de comercio en Viedma. Martín, buen día. Gustavo Bosco con FM de la Costa, ¿cómo va? Hola Gustavo, ¿cómo andás? Buenos días, un saludo para hoy, para toda la audiencia. Tiene una pequeña corrección. A ver, sí, por favor. No me confundas con Cabrera. ¿Qué Yo dije? soy de la Cámara de Comercio. Ah, ¿qué dije? ¿El sindicato? Ah, perdón, está bien, sí. Empleado de comercio. Claro, claro, no, sí. No me confunda porque ese tipo de gente... Nah, se llevan bien, yo los he visto. No, es habitual, es habitual. Sí, no, pero además, porque por ahí la gente que escucha dice, ¿se llevan mal? No, los he visto hasta, Sí. se llevan muy bien, tengo entendido. Claro. Por supuesto que creemos en esa comunión, tiene que ser eso, tiene que ser una comunión y un trabajo conjunto, así lo estamos haciendo. Exacto, claro, yo encaré la nota como si usted fuera el de los empleados de comercio, pero ustedes van a tener que ahora, los propietarios, los empresarios, comerciantes, decidir si le dan el día libre o no, si cierran el comercio. Es como que, a ver, les dan la pelota para que jueguen, ¿no? Sí, en realidad, digamos, esto es algo que sistemáticamente el gobierno nacional ha hecho, y es poner sobre la mesa dos sectores y generar un conflicto de intereses que va a generar un debate, una charla, un ponerse de acuerdo. Digo esto lamentablemente, ¿no? Porque, digamos, nos hacen, como esto que decís vos, digamos, nos hacen a nosotros ponernos en ese lugar, cuando claramente hay dos posiciones muy sólidas y que las dos tienen su razón de ser. Digamos, el comercio tiene necesidad de vender, el empleado tiene su necesidad de disfrutar de los feriados o lo que así se estime. Entonces, digamos, ante dos verdades, ¿cómo tomas una decisión? Sí. Es una situación muy compleja que el gobierno nacional ha hecho de esto un ejercicio, y la verdad que es muy, muy complicado. No obstante eso, el problema de fondo acá no es si son laborables o son feriados. El problema de fondo es la caída sistemática del poder adquisitivo de todos. Porque si hacemos feriados puentes o dejamos de hacer feriados puentes, mientras la gente, todos nosotros como consumidores, no tengamos poder adquisitivo para viajar, para movernos, para consumir, podemos estar abiertos 24 horas los comercios. Entonces, claro, la discusión de fondo es otra. Sí, es un poco también ir reconociendo la caída de la actividad, ¿no? Por supuesto, mira, un dato muy muy concreto. Yo no soy muy de meterme en los datos duros porque la verdad es que hay que tener bastante información para poder desarrollarlos, pero hay algunos datos que son muy significativos, muy sencillos de entender y muy prácticos para entender la situación. El salario desde noviembre de 2023 a octubre de 2024 cayó 28%. Respecto de la inflación. Por supuesto. Sí. Entonces, a ver, eso es contundente, ¿no? O sea, después pueden decir un montón de cosas, pueden decir un montón de otras, o sea, el número yo lo puedo interpretar del lado que a mí más me favorece, que menos me favorece,
Pero la realidad es contundente. Uno tiene pérdida de poder adquisitivo de manera permanente como consumidor. Entonces eso, si no se arregla, si no se busca una solución a eso, están preocupados en resolver la macro, pero en la micro estamos padeciéndolo. Sí. Entonces es muy complejo esto de que te decía al principio, digamos, el conflicto de intereses planteado así, cuando nosotros, de hecho, cuando se planteaba el valor de lo que debería cobrar o las paritarias de los empleados mercantiles, nosotros planteábamos concretamente que no estábamos en contra de eso. Lo que sí decíamos es, ¿por qué no estamos nosotros en la mesa de discusión que somos los que tenemos que generar ese salario? ¿Por qué? Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? Al comercio, Ajá, al sector mercantil. pero cuando se hacen paritarias que son nacionales, entiendo, las paritarias mercantiles, sí, claro. ¿ustedes como federación no intervienen? Sí. Nosotros estamos representados por CAME, Sí. pero la realidad es que, digamos, es el acuerdo menos peor, pero en la calle, en el día a día, ¿sí? Hay que juntar el 1.500.000, 1.600.000 pesos que cuesta un trabajador mercantil en blanco. Claro. Entonces después el cuestionamiento es ¿por qué blanquean media hora? ¿Por qué están en negro? Bueno, o sea, es evidente porque no hay poder adquisitivo, no hay movimiento de cajas y no se puede juntar esa plata para pagar. Claro. Ahora, CAME, ¿cómo acepta eso? ¿O lo acepta porque ve otra realidad la gente que negocia, qué sé yo, las grandes industrias o cosas por el estilo? No lo sé cuáles son los criterios que toman. Lo que sí entiendo que deben tomar un criterio que es, como te decía recién, digamos, como se dice habitualmente en el barrio, el arreglo menos peor. Sí. Pero de ahí, vuelvo a insistir, a que un negocio formal con puerta abierta a la calle lo genere, o sea, por eso digo, me parece que el parámetro o la discusión que da CAME es lo menos peor, y el Sindicato de Empleados de Comercio dice esto es lo que merecemos ganar en función de los números que da el gobierno de la canasta básica. Estamos de acuerdo. Claro. No quiere decir que se pueda generar. Martín, ¿hay mucho empleo en negro en el sector comercial? Trabajo informal siempre hubo, sobre todo cuando este tipo de políticas empujan a los comercios legales hacia la informalidad. Cuando no hay caja, no se generan ventas, cuando todo esto surge, y esto es clarito, el otro día creo que lo hablaba con Daniel, empiezan a proliferar los puntos de venta como las ferias. Sí. Y eso es evidente, digamos, cuando eso empieza a proliferar es porque hay hay una capa dentro de la sociedad que no tiene posibilidad de generar su ingreso o no tiene posibilidad de alcanzar la canasta básica en primera calidad. Claro. Las ferias o las ventas desde la casa, ¿no? Y las redes sociales. Todo tipo de ventas informales. Claro. Tanto las ferias como las ventas desde la casa, los showrooms, todo lo que no esté habilitado. Eso prolifera de una manera infernal. Y te digo más, otro dato que por ahí pinta un poco esta situación, la caída del salario más la contracción, estamos en los niveles de 2001. 2001, ajá. Sí. Y se están produciendo... Sí, sí, escucho. No, te decía eso, que eso es un dato alarmante. Sí, seguro. Se están produciendo, no sé si despidos, pero bajas, desvinculaciones en el sector en Viedma, ¿lo están notando? Sí, empieza a haber acuerdos porque el empresario, el comerciante, lo último que hace y lo que trata de evitar seguir haciendo es endeudarse. En principio se endeuda. Quema ahorros, empieza a perder utilidad, ya la veníamos perdiendo de fines del año pasado, lo veníamos diciendo, el gobierno de Alberto Fernández, estábamos dejando de ganar, estábamos perdiendo utilidad para poder ser competitivos, y el comerciante en la última instancia empieza a endeudarse, hasta que llega un momento que dice, no me endeudo más. Entonces paso a atender yo y a bajar a media jornada el empleado, lo contrato, lo blanqueo media jornada y trabaja 8, y el último escalón, las empresas, los comercios chicos, digamos, tenemos una buena relación con el recurso humano y en porcentaje somos los que menos despedimos, pero llegado el momento el comerciante no se endeuda, el comerciante produce el despido. Claro. Se está viendo esto, la reducción de horas, la reducción de
del blanqueo de horas. Eso está empezando a ser una realidad. Uh-huh. Bien. ¿Y el Estado presiona con inspecciones o no? No, en este momento no. Ajá. En este momento no, es un momento muy delicado, digamos, yo no creo que quieran correr el riesgo político, digamos, de salir a hacer una inspección, cuando de hecho en muchas oportunidades ha habido, pero son todas tendientes a la docencia. Che, esto no se puede, che, esto está bien, che, esto está mal. Incluso lo hemos hablado con el área de inspección del municipio, que tenía que ver con el área bromatológica, uh-huh. Que son inspecciones que se tienen que hacer habitualmente. Tenían no un objeto de castigo y de multa, sino más bien, como te decía, de docencia, de control, de docencia. Pero bueno, son lo que los datos y los aportes que cada uno tiene que hacer en este contexto. Bien, bueno. Y ven ustedes ya por último, Martín, se lo pregunto cada vez que hablamos, ¿qué ven en el horizonte cercano fundamentalmente? No, en el cercano se ve, digamos, más de lo mismo. De hecho, como dijiste recién, digamos, lo venimos hablando, digamos, y uno tiene la esperanza, uno tiene la obligación de ser optimista por el lugar que representa en términos de sector, pero la realidad es otra cosa, que es lo mismo con lo que arrancamos la charla, Gustavo. O sea, podemos hablar de un índice, podemos hablar de un valor, pero la realidad en la calle, en el día a día, es totalmente distinta, es totalmente compleja. Uh-huh. Y nada, o sea, queremos ser optimistas, ojalá que esto se revierta de una buena vez, pero en tanto y en cuanto no haya una recomposición salarial para que los trabajadores ganen bien y esa plata definitivamente se vuelca al mercado interno, hasta que eso no mejore, el comercio no va a mejorar su caja y ahí va a seguir empeorando la situación. Claro, pero para que haya recomposición salarial tiene que haber más movimiento económico, ¿no? Si no, no. Sí, claro, o sea, está en un círculo vicioso, uh-huh. trabado, digamos, porque baja el dólar, o sea, mantiene el dólar bajo para estabilizar la economía, pero resulta que ese dólar bajo no te permite ser competitivo para exportar, o sea, no uh-huh. tienes ingreso de dólares. Entonces, está atrapado ahí en un círculo vicioso el gobierno que no sé cómo va a salir, pero en principio lo que tiene que haber es una recomposición salarial. El Estado provincial algo ha hecho, el Estado nacional no, de los organismos nacionales que tenemos acá, que son bastantes, entre ellos las universidades, no lo hacen, sí. Y el mercado interno se ve golpeado. Uh-huh. Bien. Martín, gracias por atendernos, muy amable. Gustavo, un saludo para vos y para toda la audiencia. Igualmente, Martín Lemos, el titular de la Cámara de Comercio de Viedma. Lo encaré mal al principio el tema, pero la idea era preguntarle, claro, como comerciantes, como empresarios, cuál es la postura. Después fuimos para otro lado. Se ve que no, es lo que menos importa esto, dentro de lo que preguntamos nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar el año que viene con los feriados puentes, con los puentes turísticos, que el gobierno nacional va a dejar a que se arregle el empresario, el comerciante con el trabajador? Si quiere le da el día, si no quiere no. Eso acá, en lugares chicos o en los comercios chicos, que es un cara a cara, que se conocen obviamente, bueno, los ponen en una situación bastante incómoda, ¿no? Van a tener que sentarse, me parece, con el Sindicato Empleo Comercio de Viedma para ver qué hacen en conjunto, porque o a lo mejor deciden, bueno, que cada uno haga lo que quiera y lo decida. Después, hablando de la situación, o sea, nos derivó todo a hablar de la situación del sector, que está para Lemos muy complejo todo. No hay muchos despidos todavía, pero sí hay acuerdos de minimizar, o sea, que ganan menos esos trabajadores, porque le dirá al comerciante, mira, si no puedo bajar esto, tengo que cerrar, no me dan los números. No sé, te pago menos, trabaja menos, no más en blanco o cosas por el estilo. El Estado no está inspeccionando. Eso es una medida de comprensión también y de aceptación por parte del Estado, que la cosa está muy mal. El salario del empleo de comercio cayó un 28% en el último año respecto de la inflación y creció además mucho el trabajo informal. Bueno, estamos, decía Lemos, en los niveles del 2001.